Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos a otra entrega de Ética Siempre. El día de hoy vamos a hablar de una temática que parece muy específica, que es el abordaje de situaciones de crisis y emergencia en contextos educativos. Pero eso es una temática que no solo importa para las personas que se desempeñan en este medio, ya sea como estudiantes, como docentes y también quizá como psicólogos, porque pues hay equipos profesionales, sino que puede interesar a todas las personas en general. Por una parte, como psicólogas y psicólogos, cómo abordar situaciones de crisis, nos da algunas ideas. Como estudiantes, miembros de una comunidad educativa o docentes, qué es lo que está pasando al interior de las instituciones. Y como público en general, nos encontramos con crisis, nos encontramos con circunstancias y a veces nos acercamos a personas, a profesionales de salud mental y no sabemos qué vamos a esperar o cómo se maneja. Entonces puede que para todas las personas este episodio pueda dar algunas informaciones. Hoy vamos a estar con Diana García y Mónica Jimena, que ya nos acompañaron en otro episodio hablando sobre temáticas de adolescencia. Y en este caso nos hablan desde su experiencia en la Universidad Conrad Lorenz en la producción de este tipo de protocolos. Igual las invito. Hola Diana, ¿por qué vienes acá y cuál es tu experiencia en este tema? Hola Orlando, muchas gracias por la invitación y al equipo de la Universidad del Rosario. Para nosotras es un honor estar aquí. Pues nosotras tenemos una experiencia en docencia universitaria, yo llevo trabajando 18 años en universidad y bueno, uno va pasando por todos los roles de conocer al estudiante, incluso en todo su proceso de desarrollo en la universidad y cómo también la universidad pues puede disparar sin querer algunas situaciones de salud mental en ellos o cómo también el contexto educativo puede convertirse en un factor protector también para ellos de lo que viven afuera en sus casas con la realidad del país. Entonces, pues hablaremos un poquito de eso. Sí, ya estaremos profundizando un poco más. Y también, Mónica Jimena Rosso, bienvenida y cuéntanos sobre tu perspectiva para este espacio. Muchas gracias por la invitación a ti, Orlando, y a la Universidad del Rosario. Yo tengo experiencia en docencia universitaria 8 años y como psicóloga clínica 10, ¿no? Y he podido ir viendo como ese interjuego entre el consultante que habla de su universidad y el estudiante con algunas vivencias emocionales del contexto educativo o no, pero que llegan hasta el contexto educativo y tocan a diferentes roles, ¿no? Al rol de compañeros, al rol de docente, bueno, en diferentes roles. Eso hace que sea un tema importante para poder mencionar en este espacio. Sí, aquí veo algo común en su trayectoria. Ambas tienen experiencia como psicólogas clínicas y como docentes universitarias. Y creo que es algo clave para este espacio. Son docentes en psicología y están practicando psicología clínica. ¿Cómo ven estas diferencias de los roles? Y es algo a lo que yo estoy seguro que muchas veces los docentes de psicología o las docentes se enfrentan de, aquí parece que me estoy acercando a una problemática, ¿dónde marco la línea? ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué experiencias tienen al respecto? Bueno, tú tocas un elemento muy importante. Creo que el docente es contratado para hacer esa función como tal de brindar una clase, pero en nuestro caso, bueno, hablo por mí, ya luego Mónica lo ampliará, al ser un psicólogo clínico, pues también tienes otra serie de habilidades, por decirlo así, que a veces te puede jugar a favor porque notas más cosas que quizás otros no tendrían por qué notarlas. Notas cambios emocionales quizás más rápido en los estudiantes, la dinámica incluso en la que ellos están, si están somnolientos, si no están somnolientos, muchas cosas que tú ves por la habilidad clínica que tienes, pero también te puede jugar en contra porque hasta qué punto fácilmente se puede caer en que asumas un doble rol y que haya un rol para el que no fuiste contratado, que es de psicólogo clínico. Entonces sí será muy importante diferenciar
esos dos campos. Y estas habilidades que mencionaba ahorita Diana también tienen un impacto en el estudiante, porque el estudiante sabe nuestro rol como psicólogo o psicólogas clínicas, a pesar que estamos en el salón como docentes, ¿no? Entonces, eso hace que el estudiante pueda sentirse en una condición de más seguridad y más apertura. Entonces, esto puede conllevar a que nosotros notemos, como lo mencionó ahorita Diana, pero que el adolescente también note un espacio para poderse, por ejemplo, acercar, para poder contar cosas de sus emociones o familiares que probablemente no ocurriría con, no sé, pronto en una facultad de ingeniería, ¿no? Sí, pero es curioso porque creo que ahí se habla de algo que pasa con las profesiones y con los campos profesionales. Al final nosotros terminamos desarrollando una perspectiva particular de cómo acercarnos a los otros, y de seguro no solo a quienes nos escuchen desde psicología clínica pasa, en psicología social van a haber comportamientos y dinámicas de una manera muy diferente, pero inclusive en campos alejados, qué sé yo, alguien que trabaje en psicometría, las evaluaciones que hagan de seguro van a ser diferentes y van a querer dar otro tipo de retroalimentación, y no nos desconectamos. Aquí el hecho de que yo esté hablando y explorando desde esta manera, de alguna manera estoy metiendo mi profesión, que es la filosofía, y estoy intentando dialogar con ustedes en la psicología, y es algo que nos va a ocurrir, pero entonces cambia esta relación, cambia esta expectativa, y también cambia desde la perspectiva del estudiante cómo los ven, cómo se acerca, de acuerdo con estas experiencias, lo que mencionabas de quizá en la facultad de ingeniería no pase y en otras sí. ¿Cuál es este conocimiento que tienen de lo que ocurre al interior de las universidades desde la perspectiva de los estudiantes? Bueno, no sabemos, digamos, con certeza si no pasará en otras facultades. Yo alguna vez dictaba una capacitación a docentes en general, y ellos sí decían que los estudiantes se acercaban y les contaban cosas personales, pero yo sí podía notar que el reporte de lo que contaban no era tan íntimo a lo que a uno le cuentan, ¿sí? Le cuentan es como a otras profesiones, como grosso modo lo que a mí me pasa, por encimita tengo esto, mientras que a uno le cuentan hasta la cosa más privada, que hasta uno está en un dilema de, uy, hasta dónde llega también la confidencialidad, esto que me estás comentando. Entonces yo sí creo que al ver el docente clínico con esa habilidad, ellos sí tienen una vinculación más íntima. De hecho, también los temas de la clase se prestan para eso. Uno en el tema, uno habla de una clase de depresión. Claro, entonces el tema como abre una puerta para que el estudiante se acerque y diga, a mí, mi hermano, mi familiar, entonces los temas propios que se abordan dentro de una facultad de psicología también puede ser, ¿no?, una puerta de entrada para que el estudiante se aproxime, ¿no?, y nos cuente un poco acerca de vivencias similares. Y quizá estas son vivencias que no ha contado con algún otro espacio para tratar. ¿Han tenido como experiencia con esto de que quizás sean estudiantes que al estar en el programa de psicología o demás, que igual no han tenido los espacios apropiados para abordar este tipo de circunstancias? Bueno, de hecho, nosotras, como alguna de las funciones que uno puede llegar a tener en el contexto universitario, por ejemplo, es hacer entrevistas de admisiones. Entonces, en las entrevistas de admisión tú ves que muchos estudiantes o aspirantes eligen la carrera de psicología es porque quieren solucionar un problema. Bueno, ese es otro tema de un problema de elección, ¿no? Pero de fondo hay un problema de raíz que no ha trabajado y que tarde o temprano va a explotar. Ajá. Y que cuando ya llegan a nuestros semestres, nosotros pues dictamos más en semestres superiores donde se aborda todo lo clínico, pues por supuesto está permeado por el trabajo emocional que el estudiante no había hecho y que claro, uno lo ve directamente relevante. Bajo mi experiencia podemos observar dos momentos, y es el adolescente que se acerca a contar. Quiero contarte que me pasó esto, o incluso muchas veces ocurre en la clase. Estamos hablando de un tema particular, el adolescente, el estudiante, levanta la mano, a mí me pasó esto, o muy parecido, ¿ok? Pues ahí vale la pena hacer una pausa. Uno, pues de entrada agradecer porque nos estás contando algo íntimo tuyo para que todos aprendamos y lo veamos de manera real como ocurre. Dos, como que ocurre en este contexto de clase cuando un estudiante habla algo íntimo, que eso pasa usualmente en algunas clases, ¿no? Y es yo como docente, ¿cómo voy a responder? ¿A qué voy a invitar a los demás compañeros para que esto no se venga luego en contra de este estudiante que quiso comentar algo personal en clase?
a modo, por ejemplo, dices, ay, sí, a mí me pasó esto, ¿verdad? Pero también puede ocurrir el estudiante que se acerca y dice, no, a mí me pasó esto y no se lo he contado a nadie, ¿no? Entonces aquí es los conocimientos y las capacidades que pueda tener el docente para poder orientar, manteniendo su rol dentro de esta institución educativa. Sí, ahí quizá entra una pregunta y que ya Diana la acercaba antes, y es si como docentes estamos obligados a la confidencialidad, y tú lo estás poniendo en otro ejemplo de cuando se hace en público, y los compañeros, y cómo se va a manejar esta información, que probablemente en el contexto de una clase de psicología haya alguna preparación y sea una oportunidad inclusive para demostrar, oigan, la confidencialidad es importante y miren lo importante que es el privilegio que tenemos de acceder a información personal de las personas, cómo tratarla. Quizás sea un espacio, pero es una obligación de los docentes. ¿Qué pasa en otros contextos? ¿Qué es esto es natural del rol docente? Yo creo que el uso de la información no es algo exclusivo de un deber del psicólogo o del docente, ¿no? Es un deber que todos tenemos con todos, porque hay un derecho básico a la protección, a la dignidad de la persona. Entonces, seas el profesor que seas o el contexto en el que estás, es más, podemos estar acá y surge una información que fue muy íntima tuya, pues yo la tengo que cuidar, ¿sí? Por el solo hecho de que tú tienes un derecho. Entonces, hay casos que uno escucha de compañeros, colegas, docentes que incluso pueden invalidar lo que el estudiante está mencionando o burlarse de eso que están diciendo. Eso hay que tener demasiado cuidado porque tú tienes tú eres una figura muy de admirar del estudiante y cada cosa que tú digas, esa pequeña burla que hiciste a esa información, fácilmente es invalidar y puedes generar más adelante un problema de afectación emocional a esa persona sin que te dieras cuenta. Yo concuerdo con Diana, el cuidado, ¿no? Y más que la información, es quien está detrás de la información, ¿no? Y es un ser humano con unas características particulares, con una historia particular como lo tenemos todos. Ahí es el qué tan cuidadosos vamos a hacer con esa información. Y no solamente, aquí vale ser la acotación, y es no solamente los docentes universitarios tenemos acceso a esa información. Si estuviera aquí una profe de tercero, va a decir, yo le conozco la vida a todos, ¿no? Porque todo profe, se enfermó mi abuelita, profe, los profes en colegios, en instituciones educativas, en colegios, saben la vida íntima de los niños y de los adolescentes, ¿no? Porque la información les llega sin ellos pedirlo, así como nos ha llegado en algunos momentos, la información llega sin solicitarla, ¿no? Aquí es, si yo tengo esa información, la primera pregunta es, ¿qué hago con esta información? ¿Qué hago a bienestar de la persona que me dio esa información? Sí, esta pregunta que hacen sobre el cuidado creo que es una pregunta muy grande, porque puede que como psicólogas y psicólogos sí es parte de la formación y de lo inherente a la profesión, formarse en el cuidado y en cómo atender y identificar necesidades en el otro, pero esta no va a ser una formación, una base que se comparta entre todos, que se comparta entre todos los equipos docentes, como mencionas, en colegios, también en universidades, en diferentes espacios. ¿Cuáles pueden ser estos errores del cuidado? ¿Cómo tener una buena perspectiva inicial? Y quizá también cómo cuidarse, qué pueden hacer en estas situaciones de emergencia de llegó una información que, ni siquiera tenía idea de cómo manejar, no tenía ni idea de qué hacer, y esto es grave porque no solo va a ser, siento en un estado de depresión, pueden ser casos de violencia, de maltrato, de abuso, cosas realmente complicadas que puede llegar a la información del docente, y si no cuenta las herramientas, ¿qué hacer? Sí, es que el docente debe ser capacitado de todo lo que se va a encontrar en el aula, y nosotros somos docentes dentro y fuera del aula. Y yo no solamente estoy entrenando en mi competencia, sino también en competencias socioemocionales al estudiante, así como la ética es transversal, lo socioemocional también. Entonces sí o sí, dictas lo que seas, es el docente de institución educativa básica, media, superior, te va a tocar esta situación, y por tanto los entes rectores de las instituciones educativas tendrán que pensarse, uno, si tenemos los protocolos para esas situaciones. Tengo un protocolo estructurado para una crisis, tengo un protocolo estructurado para una ideación suicida, tengo un protocolo estructurado para violencia de género, si no, pues hay que partir de ahí, hay que tenerlo. Y luego capacitar a sus docentes para que sepan cómo seguir esa ruta. Aquí me dice que debo informar
a la facultad, que debo informar a la coordinación académica del colegio. Y entonces a mí ya eso me va a dar ganancia porque tengo información de saber qué hacer en ese momento. Y parte independientemente de la formación, pues todos somos sujetos plenos de nuestros derechos, ¿no? Okay. Independientemente de la profesión que tengamos o incluso no tener una formación profesional, ¿no? Si yo considero a este niño, no, a este adolescente o a este joven o este adulto joven como un sujeto de derechos que debe ser cuidado y que viene inherente con una serie de derechos como la privacidad, como la intimidad y demás, pues esto de entrada va a ser un filtro con relación a nuestro actuar, con relación a la información que vamos tocando, con la información que compartimos a otras personas, ¿no? Hay una forma como muy didáctica de poderlo ver y si fuera yo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y si fuera yo, ¿qué me gustaría que ocurriera? Y si fuera yo quien está en esta situación, ¿qué tan divulgada me gustaría que fuera la información, ¿no? Y esta de entrada es ir colocando en su lugar, ¿no?, la información que se va a dar y las actuaciones que yo voy a tener como docente en pro de este estudiante. Sí, y esta relación ocurre en un contexto. Uh-huh. Esta relación que estás mencionando de si fuera yo, estos protocolos, todos están ocurriendo dentro de un contexto y dentro de una institución que lo está facilitando, pero no todas las instituciones tienen los conocimientos o las facilidades. ¿Cómo se puede empezar y cómo ha sido el proceso dentro de las instituciones que ustedes me han contado que en la universidad también ha sido un proceso de construcción? ¿Cómo es este proceso de construir un contexto que precisamente facilite el reconocimiento de derechos, el diálogo entre pares y el desarrollo de protocolos claros y diferenciados? Lastimosamente a veces se inicia con una situación que ocurrió y no se sabía qué hacer, ¿sí? Okay. Entonces ahí es como, necesitamos un protocolo de violencia de género, uh-huh, o de prevención de violencia de género. O surge porque la Secretaría de Educación envió un lineamiento, pero debería surgirse más desde la prevención. ¿Qué podría llegar a ocurrir acá? Las instituciones no se preguntan, acá podría ocurrir un intento de suicidio o un suicidio, sino cuando ya te mandan el lineamiento y la indicación es que si usted no lo tiene va a ser sancionado. Bueno, entonces ahí sí me lo pienso, ¿no? Hay que pensárselo antes y sin miedo a hablar de esto. Yo considero que, dejo a que Mónica amplíe lo del miedo. Dale. Estamos pensando en exactamente lo mismo, sí, ¿no? Es un tema que hay que poner en la mesa. O sea, estos contextos educativos ya conocemos todos los fenómenos culturales e individuales que están ocurriendo. No se puede aplazar, no se puede aplazar esta charla entre directivas o entre las personas que tomen este tipo de decisiones en la institución y comenzar a hablar. Pero lo que ocurre es que ¿por qué no se habla de estos temas? Por lo que mencionaba Diana, hay miedo, ¿no? Hay mucho temor. Pero ¿cómo así que un protocolo para qué? No, y si alguien intenta suicidarse en nuestra institución, no pensemos en esas cosas, no, mejor no pensemos que eso vaya a pasar. Y los sueños no van a cambiar la realidad. Exacto, o no, mejor pensémonos en solamente entrenar competencias socioemocionales para que los niños se sientan mejor, los estudiantes se sientan mejor y no necesariamente pensarnos en una situación tan movilizadora como una ideación o un intento en un contexto educativo, ¿no? Entonces muchas veces puede ser ese temor a hablar, a planear, a hablar de temas que nos movilizan a todos, que nos da miedo y que más todo lo administrativo adicionalmente que hay. Pero nos toca hacer muchos movimientos para poder tener unos lineamientos en caso de. Entonces, claro, son muchos recursos, no solamente económicos, sino son muchos recursos que se tienen que disponer para que las instituciones logren tener estos lineamientos. Y lo principal es vencer un temor a hablar de lo que se tiene que hablar para poder generar unos documentos que nos indiquen qué hay que hacer. Y en línea con esto, antes los colegios o las universidades tenían como orientación académica, bienestar académico, muy centrado en lo académico, y está bien. Pero ahora surge una nueva necesidad y es que necesitamos un equipo que se enfoque en la salud mental. Y no puede ser el mismo equipo académico. Acá hay unos expertos en educación y en el otro lado necesitamos expertos en salud mental. Y eso ya implica una inversión de las instituciones educativas en esos equipos, en psicólogos clínicos o en un equipo interdisciplinario que pueda atender esto, porque es que no solamente lo puede hacer el educativo,
Es como si nosotras asumiéramos cosas académicas de deserción o mortalidad académica, pues depende de otras instancias también. Entonces, pensarse en esa inversión también no le gusta mucho a las instituciones porque requiere dinero, obviamente, y hay que trabajar en eso. Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Pero quizá algo para pensar en las razones de esta inversión, porque al final va a ser una inversión no solo dinero, sino también tiempo, capacidades, espacios. Va a haber una inversión múltiple de recursos que se van a necesitar. Es un esfuerzo institucional e inclusive más adelante lo quisiera plantear, puede también ser un esfuerzo personal, porque es una idea de salud mental y lo que tú decías, sujetos de derechos somos todos y salud mental tenemos todos y todos nos puede llegar a esta situación. No es solo la universidad que de repente puede tener un contexto de suicidio en un entorno educativo, sino yo como persona puede que en mi contexto pueda estar y debo estar de alguna manera preparado. Pero si vamos a hablar de esta inversión, de que se necesita estar preparado, contar con las herramientas y se va a hacer la inversión, quizá una buena manera de verlo es cuál es el riesgo de no tenerla. ¿Qué pasa cuando no se tiene? ¿A dónde podemos llegar? ¿Cuál es precisamente esta noción de un riesgo no solo ético, sino práctico al que se está enfrentando una institución en el momento de no estar preparado para atender a los posibles daños en salud mental? Pues la institución educativa estaría desconectada de la realidad del país, desconectada de los determinantes sociales que afectan a la población y tarde o temprano es que pues, te puede traer problemas legales, pero también una situación como, no sé, un intento de suicidio de un estudiante que no estás atendiendo, pues tiene toda la implicación personal, emocional, legal que puedas ver. Es que este tema, cuando hablamos de institución, no hay que tener en cuenta que es la institución, no es algo que sea solamente de docentes, no es que es algo solamente de administrativos, que sea solamente de funcionarios o incluso ciertamente el mismo estudiante, porque se ha segmentado un poco el rol del estudiante. Entonces, en la institución educativa solo estudiante y en la familia solo hijo, ¿no? Pero en la institución educativa, a quien vemos como estudiante y nos relacionamos como estudiante, hay un sinfín de situaciones que están ocurriendo y no está bajo nuestro conocimiento. Y el no tener en cuenta esto que estamos tratando con seres humanos, con historias, con cosas actuales que puede estar trayendo como absolutamente todos, pues puede ser desde tener un bajo rendimiento académico. Empezó a bajar el rendimiento académico. No nos fue tan bien en las pruebas, los promedios bajaron, el rendimiento académico bajó, hasta como lastimosamente ha ocurrido, intentos o suicidios en contextos educativos, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando una situación como estas ocurre dentro de la institución? Es que aquí no solamente toca al padre de familia o a la familia o al estudiante que lo intentó o el estudiante que consumió el intento, sino y los compañeros. O sea, que es que aquí el efecto es un efecto muy, muy grande, ¿no? ¿Qué pasa con estos compañeros? ¿Qué pasa con los docentes? No más que ocurre cuando somos seres humanos y somos sensibles al dolor de las personas, sin irnos necesariamente a este extremo de intento o un suicidio consumado en un contexto educativo. Es cuando vamos caminando por los pasillos y vemos a un estudiante llorando, desconsolado, así llorando. Pues no podemos humanamente ser insensibles a estas situaciones dentro de nuestra condición de humanidad. He ahí que, claro, como estamos en un rol docente, pero si nos estamos charlando es qué hacemos las instituciones educativas en torno a esas situaciones de crisis que pueden eventualmente ocurrirnos en el contexto que sea, las personas que sea, pero si ocurre en el contexto educativo es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos y cómo acompañamos? Porque de hecho hay consecuencias que no vamos a ver. Porque terminó con el novio, porque se fue de la casa, hay consecuencias que no vamos a ver. Pero no por eso dejan de existir, ¿no? Y no por eso no hay un ser humano que puede estar necesitando una ayuda. Y qué bueno que a este punto estas instituciones educativas estén replanteando vamos a disponer los recursos, como mencionaba Diana, para mirar hasta qué punto podemos nosotros acompañar o hacer algo en términos de cuidar tu salud mental. Sí, de hecho ahí surge una pregunta y es precisamente hasta qué punto de cómo delimitar
¿cuál va a ser estos campos de acción para los que tengamos protocolos, para los que tengamos preparación, para los que diseñemos la institución para atender? Porque emergencias puede haber de cualquier tipo. Por ejemplo, en el contexto colombiano podemos agradecer que no nos ocurre tan seguido como en Estados Unidos una situación de una matanza dentro de una universidad o dentro de un colegio, pero también existen otro tipo de emergencias, los suicidios que están señalando, situaciones de violencia basadas en género, situaciones de depresión, de abuso, pero también otras. Quizá, por ejemplo, vivimos la pandemia y casi nadie estaba preparado. Tenemos situaciones de salud, situaciones económicas. Puede haber una crisis económica y eso afectará a la salud mental. ¿Para cuáles estar preparado? ¿Para cuáles diseñar? ¿O se puede diseñar sin pensar en particulares? Es que, de hecho, yo pensaría que las instituciones educativas contemplan planes de acción en diferentes niveles, ¿no? Una institución educativa sabe que en el racionamiento de agua, ellos tienen su plan para qué hacer en el racionamiento. Si hay una dificultad en términos económicos, ellos saben qué hacer en esa línea, pero no necesariamente cuando hablamos de salud mental. O sea, cuando hablamos de este tema, aquí es cuando no están preparadas las instituciones educativas, ¿no? Por eso mencionaba ahorita la importancia de poder hablar acerca del tema, porque no solamente todo lo que ocurre afuera impacta en la salud mental, sino que desconocemos la existencia de que esto puede ocurrir y por eso nos vamos hacia cómo nos movilizamos si incluso planes de emergencia, probablemente todos en donde trabajamos sabemos qué hacer si hay un terremoto, si hay un temblor, si hay un incendio. Ve y qué hacemos si vemos a alguien llorando en el baño, ¿no? ¿Qué hacemos si vemos que alguien está muy cerca de la ventana y está llorando, ¿no? ¿Qué hacemos? No. Entonces pienso que así como tú mencionabas, hay muchos protocolos ya para una emergencia más física o incluso crisis médicas, pero no crisis psicológicas. Entonces, si lo habláramos en términos de tipificación, entonces tendríamos que tener ese protocolo para esa emergencia psicológica. Yo no creería que en principio puede haber un protocolo macro de atención en crisis y luego ya a nivel micro qué hacer si era algo basado en género. Listo, entonces hay que irnos por esta ruta. Pero son como ramitas que saldrían de un protocolo macro, porque si no, entonces también nos llenamos de muchos protocolos. La ruta para esto, y pues ponte en el lugar del profesor que tiene una situación de crisis, pues no se va a poner a buscar en el repositorio dónde están todos los protocolos y las guías, no, necesita algo también muy práctico que en realidad lo sepa usar para que sea fácil. Y lo otro que quería como sugerir es que los protocolos no solo incluyan al estudiante, es una comunidad académica, ya sea en colegios o ya sea en universidades. Yo tengo que pensar en que hasta el guarda de seguridad puede tener una emergencia, una crisis personal. El docente es fundamental. Yo creo que hay que apuntarle a pensar muchísimo en el docente y lo hablamos también desde nuestro rol. Tú mencionabas ahorita la pandemia. La pandemia, claro, tuvo un impacto en los jóvenes, pero también en los docentes, en todos, pero en los docentes que tuvieron que asumir muchos cambios en su modalidad de trabajo para lograr seguir dando ese servicio de educación. Y los docentes que eran psicólogos clínicos que asumieron un rol adicional. Entonces, estos protocolos tienen que pensarse en toda la comunidad académica. Si toda la comunidad académica es parte y necesita de esto, empezamos a ver otros actores administrativos, docentes, personal de servicio y auxiliares. ¿Se ha encontrado o conocen de impactos y necesidades dentro de estas comunidades en salud mental, dentro de estos diferentes actores de la comunidad académica? Sin duda, sí. Nosotras hemos atendido crisis de otros roles en las instituciones. ¿Y son diferenciados o son el mismo tipo de crisis? ¿Se manifiestan por diferentes razones? ¿Cómo diferenciarlos? Porque es muy común y en parte del conocimiento lo que pasa con los estudiantes, pero quizá estos factores de a qué debemos cuidar con este otro personal, con este otro tipo de actores, quizá qué tipo de cuidados puede que no sean tan obvios, pero que sean necesarios al nivel institucional. Nuestra condición de humanidad no distingue si tú eres funcionario o si tú eres directivo, ¿no? Sí. La tristeza llega y llegó, ¿no? Uh-huh. La ansiedad llega y llegó, ¿no? Independientemente del cargo y la función que desempeña. Entonces, ciertamente hemos podido, con Diana, poder atender en esta variedad, ¿no? En esta variedad desde estudiantes
hasta administrativos y funcionarios. Ciertamente los motivos específicos van variando. Sin embargo, en esto que mencionaba al inicio, pues podemos ir viendo que dentro de las razones o los motivos, pues se puede encontrar el estudiante puede decir: estoy muy cargado de trabajo y esto hace que de trabajo académico y me siento muy ansioso y con mucha tristeza. Pero pues es que otro funcionario también, ¿no? Más su vida personal, ¿no? Entonces, pues ciertamente no puede encontrar estrés, ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas, o trastorno de conducta alimentaria, bueno, en general, que uno puede encontrar con la población. Es que yo creo que hay un tema transversal y es la regulación emocional. Y yo lo veo en todos los casos, en la consulta, con los chicos, cuando hay crisis, tiene que ver con el manejo emocional y ese será un proceso principal. Incluso ya hay terapias que están enfocadas solamente en ese proceso de trabajo en regulación emocional, porque para mí es como ese punto, sí, transversal a todas las problemáticas, pero es que tiene sentido porque sí, mi estabilidad emocional depende también de determinantes sociales como lo que yo vivo en el país. Y si yo estoy expuesto al desempleo, si yo estoy expuesto a un transporte público, la persona que tiene que transportarse 3 horas para llegar a su trabajo o el estudiante también que tiene que transportarse, pues ya tienes estrés. Estás en un sistema de alerta, tu cuerpo todo el tiempo está en alerta porque es que aquí te pueden robar y te pueden robar en cualquier zona de la ciudad, así que en cualquier lugar donde esté la institución educativa puede pasar y eso hace que tu cuerpo esté en alerta todo el tiempo y necesita un acompañamiento. Si no, pues va a explotar. Y ahí es cuando llegan las crisis. Y cuando llegan estas crisis, van a caer en alguien. Van a caer en el docente, van a caer en los compañeros, va a quedar en la comunidad educativa que están mencionando como un todo. Se van a tener los protocolos y va a tener que existir una atención inmediata. Pero, ¿cómo reconocer los límites de la competencia que yo puedo llegar a tener? ¿Cómo actuar? ¿Cómo quizá no desbordarme también? Si yo tengo la experiencia, como tienen ustedes en psicología clínica, ¿cómo no llegar y yo desbordarme como docente queriendo llegar hasta todo mi nivel de acción? ¿Qué hacer? ¿Cómo reconocer estos límites de la competencia y hacerlo de la manera saludable, reconociendo los protocolos y contextos de la universidad? La capacitación tiene que estar ligada a que el docente sepa, mira, si te llega esto, tú no tendrías por qué pedir información adicional, ¿sí? Porque es que a veces pecamos en serio, cuéntame qué pasó, en ese rol medio salvador. Entonces no, tu competencia llega hasta aquí porque esto puede generar incluso problemas legales, que yo sepa una información y luego no sepa qué hacer. Entonces, más bien conoce el protocolo, cómo debes actuar, entonces ya el docente lo puede redireccionar. Ahora, el docente y funcionarios pueden estar capacitados en primeros auxilios psicológicos porque eso no es solamente para psicólogos, lo puede hacer cualquier persona que esté entrenada. Entonces, pues otra cosa a la que pueden apuntar las instituciones educativas es en capacitar en primeros auxilios psicológicos. Y adicionaría espacios, que eso no se da mucho, espacios de escucha a los docentes. A ti te reúnen, pero para capacitarte en cosas que hay que hacer de trabajo, pero no esa reunión para hablar de cómo se siente el docente a nivel emocional. Y es que cuando hablamos de atender la salud mental de la comunidad, de la institución educativa, se pudiera interpretar que cualquier persona pueda atender a alguien que esté en crisis, porque es importante atenderlo. Entonces, ven, cuéntame y yo te ayudo a solucionar, ¿no? No, dentro de estos protocolos y estos lineamientos, pues debe quedar explícito quiénes son las personas para atender, en dónde se puede atender, porque no se puede atender en la cafetería, en un salón de clases, en el pasillo, ¿no? Debe haber un lugar que la institución haya destinado solo para esto, unos profesionales capacitados que la institución haya destinado para esto, ¿no? Junto con unos lineamientos, ¿no? Esto viene incluido, pues todo lo que está inmerso dentro de la Secretaría de Salud, debe estar, toda esta normatividad se debe cumplir ciertamente. El resto de comunidad, como lo mencionaba Diana, es todos tenemos que saber qué hago, ¿no? Si veo algo, si escucho algo, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad a la larga de actuar? ¿Y hasta dónde es mi punto? Entonces, mi punto como docente es, tengo una información, perfecto, te voy a acompañar a tal lugar, allá te van a atender y allá en ese lugar que tiene las condiciones para poderte atender, te van a atender. Y yo me retiro, pero pues actué bajo este lineamiento de seguir una ruta particular.
y no dando a entender que me quiero quitar del problema, sino que estoy atendiéndolo porque estoy procurando lo mejor para la persona, que creo que es lo que todos en la comunidad estamos buscando. En una comunidad cualquiera estamos buscando el bienestar y el beneficio de los demás, pero muchas veces no somos quién, ni estamos en dónde, ni tenemos las capacidades para poder dar este beneficio, poder expresarlo de manera abierta, una muy buena comunicación dentro de las comunidades. Creo que aquí hemos observado como la importancia de la invitación al desarrollo, de estar preparados, de tener protocolos, de atender correctamente estas situaciones de crisis y emergencia. Quizá algunas recomendaciones finales para la comunidad, para las instituciones o para las personas que nos están escuchando que quieran dejar en el aire, que quizás sean unos puntos clave que quisieran resaltar. Bueno, el otro día hablábamos con unos orientadores en instituciones de educación media, básica y media, y ellos, por ejemplo, tienen que tener un protocolo por ley, un protocolo de atención a la violencia escolar, a violencia tipo 1, tipo 2, tipo 3, bueno, y pues sí, la tienen, pero entonces en ese protocolo hay acciones de yo hago esto, pero entonces necesito que usted vaya al psicólogo y vaya y haga esto y me traiga un certificado que usted fue. Entonces quizás mi sugerencia es como que esto se enfoque en un trabajo en equipo, porque es que a veces no están los equipos. Digamos en el caso de los colegios, ¿de qué te sirve tener un protocolo si tú no estás involucrando a la familia para conocer la realidad de ese estudiante? De por qué llegó a esa crisis, por qué está pensando en quitarse la vida. Entonces mira la diferencia entre actuar en el protocolo dice que usted me dé un certificado del psicólogo externo, ¿ya lo trajo o no lo trajo? Versus, venga, sí, es que ese papá tiene que pasar por la EPS para pedir ese psicólogo y la EPS le va a dar cita en 3 meses, ¿sí? Por 20 minutos y no le va a dar el certificado todavía y el papá está buscando o no hay agenda, no tiene para pagar un servicio particular, entonces yo también tengo que pensarme la realidad en la que está esa familia. Bien, a modo de conclusión es una charla que se debe tener en todas las instituciones educativas. Debemos tener claro qué hacer, qué no hacer, estructurado bajo unos lineamientos. Eso incluye el perder el miedo, en donde se incluya el qué hacer de toda la comunidad. Ciertamente seguir trabajando muy fuerte en prevención, porque esto no es incompatible. Si estamos hablando hoy aquí de crisis y cómo atendemos estas crisis, esto no minimiza el trabajo fuerte que se debe hacer en términos de prevención. De hecho, es todo el trabajo que se hace con relación a salud mental, lo que yo hago en términos de prevención y lo que yo hago cuando ya tengo crisis en contexto educativo. Sí, y lo que estaban mencionando, que la salud mental ocurre en un contexto y que tenemos que involucrar a todos los actores. Es una invitación precisamente a reconocernos que estamos dentro de este contexto, que estamos no solo en el contexto educativo cuando somos el estudiante, sino que estamos cuando somos el compañero de clase, cuando somos el docente, cuando somos alguien que está participando de un evento académico. Somos todos muy cercanos a esta comunidad y quizá reconocer nuestro rol y la importancia. Nuevamente muchas gracias Diana, Mónica, por su participación en este espacio. Ha sido enriquecedor y los esperamos en otra entrega de Ética Siempre. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Gracias. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en un próximo episodio.